Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a continuar con nuestra unidad número 6, que lleva por nombre Afectación ambiental posterior al cierre de una mina. Como todos sabemos, siempre existe esa pregunta, ¿y después de la mina qué? Bueno, pues después de eso existe un cierre. El cierre es la última fase del ciclo minero, ya que la minería es una actividad temporal. ¿Por qué? Porque puede durar muchos años o algunas décadas, pero no es eterna. El cierre comienza cuando el recurso mineral se agota o cuando las operaciones mineras ya no son rentables para la empresa. El gobierno, por este lado, para el cierre ambiental, exige planes de cierre de las minas antes de que se otorgue el permiso de explotación. Esto quiere decir que las empresas tienen que presentar un plan antes de que siquiera les den el permiso de poder explotarla. Y además, se requiere una garantía de que los fondos necesarios para poder hacer este cierre se cumplan incluso si la mina llega a quebrar. Además, la remediación ambiental y el cierre de mina consiste en dejar la mina en condiciones similares a las iniciales. ¿Por qué? Las empresas hacen un plan de reforestación, recuperación de suelo, recuperación de paisaje y cuidado del agua, con el fin de tener la mejor protección a la salud humana y el medio ambiente, mediante el mantenimiento de la estabilidad física y química de estos. Un tema muy importante en este cierre de mina es la estabilidad de los depósitos de los residuos. En este caso, vamos a hablar de las presas de Jales. La integridad de estas presas representa no solo un reto de ingeniería, sino también un reto ambiental. ¿Por qué? Porque están sujetas a probabilidades de fallas. En los últimos 100 años, la tasa de falla es del 1.2%. Pero para evitar estas fallas, el diseño y construcción debe contemplar las siguientes cosas. La estabilidad sísmica de los depósitos de los relaves después del cierre de mina. La capacidad para desviar aguas superficiales en caso de tormentas después del cierre. Este punto es muy importante, ya que es el que ha ocasionado la gran cantidad de fallas que existen en estas presas. ¿Por qué? Porque las precipitaciones pluviales han cambiado mucho, pero si estamos en un lugar donde está situado la presa de Jales y tenemos este problema, debemos de contemplar la capacidad para que nuestra presa pueda solventar el almacenamiento de esa agua y la capacidad de diseño de tratamiento del agua en el periodo posterior al cierre. Los métodos de procesamiento para Jales son en la actualidad una alternativa muy importante si se ve desde el lado de la situación hídrica, ya que su objetivo principal es la remoción del agua para su reuso, de modo que los Jales alcancen un estado sólido, denso, no licuable y estable, incluso en las condiciones sísmicas, para evitar los impactos ambientales que puedan dejar posterior al cierre de nuestra mina. En la remediación de suelos y acuíferos existen 5 tecnologías muy importantes que nos pueden ayudar para esto. La primera es la bioremediación, que esta emplea microorganismos nativos para descontaminar y degradar compuestos o residuos peligrosos presentes en el suelo, convirtiéndolos en compuestos inofensivos como el agua o el dióxido de carbono, que sabemos que este dióxido de carbono va a ayudar muchísimo a toda la vegetación que teníamos para que se pueda volver a regenerar. Las tecnologías in situ. Estas técnicas se aplican directamente en el lugar contaminado. Tiene 3 tipos, que el primero es la aireación del suelo, que como su nombre lo dice, incorpora aire en los poros del suelo, para que facilite el crecimiento de las raíces de las plantas y los nutrientes de estas. La bioestimulación añade nutrientes al suelo para estimular el crecimiento microbiano. Y la bioaumentación introduce microorganismos con capacidades biodegradadoras. Las tecnologías in situ, a diferencia de estas,
implican la extracción del suelo o agua contaminada para su tratamiento fuera del sitio. Un ejemplo, la excavación o el lavado del suelo. Las tecnologías físico-químicas utilizan procesos físicos o químicos para eliminar o inmovilizar los contaminantes. Un ejemplo, la oxidación química o la separación física. Y por último, las tecnologías térmicas, que estas aplican calor para volatilizar o degradar los contaminantes. Este ejemplo sería la incineración o la desorción térmica. Como podemos ver, existen muchas tecnologías que pueden ayudar a la remediación del impacto ambiental que la minería ocasionó. Entonces, todo va a depender de la empresa y el plan ambiental que ya haya pronosticado para saber cuál de estas va a utilizar. La reforestación también tiene un significativo avance para minimizar el impacto ambiental. ¿Por qué? Porque aporta la producción de oxígeno y abastece a los seres vivos que ahí habitan. El área boscosa de las minas tiene la capacidad de atrapar y eliminar partículas contaminantes como polvo, humo y cenizas. No van a ser todas, pero más sin embargo van a poder ayudarnos un poco con el impacto que estamos generando con las emisiones que tenemos. Su efecto de utilizar y convertir el dióxido de carbono en oxígeno ayuda a disminuir el efecto invernadero, reducir la temperatura del suelo y consigue frenar las corrientes de aguas torrenciales en el suelo. Por todo esto, la reforestación es importante desde el inicio del proyecto hasta el final del cierre, para proteger la vida vegetal y alrededor de sus áreas de impacto. Como sabemos, algunas minas cuentan con su propio vivero, para así ir generando los árboles que son de ese tipo de hábitat donde está situada la mina, para ellos mismos tenerlos y reforestar todas las áreas donde han causado un impacto ambiental. Después de que ya hicimos todas las remediaciones necesarias, ahora entra una parte muy importante, que es el monitoreo de estas. La monitorización del éxito de las técnicas de remediación es importante para evaluar si los esfuerzos de restauración ambiental están logrando los resultados deseados por las empresas. Entonces, tenemos diferentes tipos de monitoreos. Uno es el muestreo de análisis químicos de suelos y aguas subterráneas para saber cuáles son los contaminantes que estos contienen. El monitoreo de la vegetación y la fauna. Aquí debemos de evaluar la salud de las plantas y ver qué tantos animales han regresado a esta área. El seguimiento de la calidad del agua superficial. Esta es hacer análisis a los arroyos, lagos o ríos que se encuentren cerca de las empresas mineras. El monitoreo de la calidad del aire. La evaluación de la estabilidad del suelo y la erosión. Y por último, lo más importante es tener un monitoreo a largo plazo, ya que sabemos que no todo se va a manifestar luego al término del cierre de la mina, sino que al pasar los años, estos impactos ambientales pueden ocasionar más daños y debemos de seguir teniendo un monitoreo de estos mismos. Ahora vamos a desarrollar el plan de cierre, el cual implica diferentes etapas, en la cual la primera es el cierre de la operación. En esta quiere decir que la producción se detiene, en la cual obviamente se empieza a desemplear a gente y solamente se quedan con un grupo pequeño para que siga ayudando en las demás etapas. Después viene el desmantelamiento. El desmantelamiento implica que las instalaciones y el equipo de procesamientos sean desmantelados. También se drenan las tuberías, se reasignan o desmantelan los edificios y se recuperan los materiales del almacén que aún sirven. Además, otro aquí aspecto importante es que de los mismos equipos que se utilizan pueden ser vendidos a otras industrias que los puedan ocupar para que así quede lo mejor posible visualmente el lugar que estos ocupaban. La recuperación y rehabilitación. Aquí es donde hablamos de todo lo que se puede hacer de remediación ambiental,
dejando la tierra y los ríos a un nivel aceptable de uso productivo. Y por último, la etapa posterior al cierre, que esta es que donde se va a supervisar la rehabilitación que hicimos para evaluar el éxito del proceso que se realizó, así como para identificar problemas que necesiten corregirse. Todo este cierre estará controlado por las normas, leyes y reglamentos ambientales que involucran a la minería, de los cuales ya hablamos en clases anteriores. Por otro lado, vamos a evaluar los aspectos económicos que implican el cierre de una mina. Por el lado de la empresa, esta debe de contar ya con los fondos necesarios para que se cumpla con el cierre en su totalidad. Pero vámonos al lado importante de los trabajadores. Se va a reducir los negocios y los ingresos para la comunidad en general. Además, los trabajadores locales pueden tener dificultad en encontrar otras fuentes de trabajo. Y por último, se termina el apoyo de la mina a proyectos de la comunidad. Como podemos ver, es un alto impacto en la economía de las personas que trabajan en una mina. Entonces, sí vemos por un lado todos los impactos ambientales que causa la minería, pero también tiene una gran remuneración hacia los trabajadores que en ella están. Con esto terminamos nuestra materia de evaluación ambiental, en la cual pudimos ver todas las leyes y reglamentos que influyen en los aspectos ambientales que involucran a la minería, además de toda la afectación que genera la industria y por último lo que genera nuestro serie y la remediación que podemos hacer para crear el mínimo impacto ambiental que se pueda. Espero haya sido de su agrado este curso. Hasta luego.